Supercrack Estrella presenta el mítico Elemento Escarlata y los Hombres de Negro, la historia secreta del año 1945, tecnología oculta. Hay una historia no contada de la Segunda Guerra Mundial. La guerra nunca se terminó, los nazis llegaron a la Antártida, donde escaparon con toda su tecnología secreta, armas secretas, y máquinas del tiempo. Dicen que los nazis consiguieron gracias a estas armas secretas, un tratado donde pusieron como condición que la Antártida sería su territorio, cambio los nazis proporcionarían cierta ayuda con su tecnología a los aliados para controlar el resto del mundo. El 4 de mayo del año 1945 salía el último submarino nazi con destino a la Antártida. Este tenía la preciada máquina del tiempo. Mi nombre es Antón, y esta es mi historia, soldado de primera de un submarino alemán en Noruega. El 4 de mayo de 1945 el almirante Dönitz irradió su última orden para los lobos grises. Debían salir a superficie, izar una bandera negra y entregarse al enemigo más próximo. Cuando salimos del puerto siempre pensé que nuestro destino era rendirnos, pero, sin embargo, hay una extraña agitación entre los oficiales. Yo no entendía nada. Si ya todo se había terminado la guerra, ¿por qué tanto nerviosismo? Durante los últimos años muchos submarinos habían salido de aquí con destino incierto. Ahora sé que ese destino era la Antártida. Ese último día en Noruega se realizaba una carga misteriosa, eran unas cajas. Más tarde supe que en esas cajas había lo que en el futuro llamarían campana nazi y una poderosa máquina para viajar en el tiempo. También a bordo entraron unas bellas mujeres. En una ocasión, estando en superficie con el submarino, vigilaba encubierta en una noche de luna llena. Sigrun, la misteriosa mujer que zarpó a bordo del submarino, salió a respirar un poco de aire. La miré con cara de curiosidad, y le dije que hacía una bonita noche. Ella me comentó que la luna le traía recuerdos de los faraones de Egipto. Yo solté una carcajada. ¿Cómo es eso posible? ¿No me crees?, respondió ella. ¿Has oído de hablar de los viajes en el tiempo? Claro, de niño me encantaba La máquina del tiempo. Es una novela de ciencia ficción del escritor británico Herbert George Wells. Entonces ella sonrió y me dijo: yo soy una viajera del tiempo. Venga ya, es cierto, te cuento un secreto. Cambio de cigarete. Está bien, verás, tengo una misión, viajaré a la época de Cleopatra en busca de algo que llaman mercurio rojo. Sí, claro. Sabes, Antón, tienes un gran potencial, te esperan muchas sorpresas en este nuevo mundo. De hecho, respondió Sigrun, este viaje en el tiempo a la época de Cleopatra será mi segundo viaje en la máquina del tiempo. Ja, 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 sonreí yo. ¿Te estás quedando conmigo? Sigrun me miró, mientras echaba una bocanada de humo de su cigarro, giró su cabeza mirando a la luna y me contestó: es una pena que los hombres no podáis realizar estos viajes en el tiempo. Te llevaría conmigo a esa época, y dime, le dije, con una sonrisa burlona, ¿cómo es Cleopatra? Ella me miró y me respondió una celosa envidiosa: ¿de verdad? En mi primer viaje a Egipto, mi máquina del tiempo apareció de la nada, y yo salí. Los egipcios pensaron que yo era una diosa. Imagínate, pusieron mi cara en una moneda en mi viaje a Roma. Esto le causó mucha envidia a Cleopatra, pues hasta ese día la única divinidad era ella. Como me acuerdo de ese viaje a Roma con Cleopatra, otra mueca burlona por mi parte, y Sigrun me mira soltando otra bocanada de humo. Continúas sin creerme, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese viaje? Cuéntame. La historia no se parece en nada a lo que nos contaron en el colegio. En esa época, un poco después de mi llegada con la máquina del tiempo, los egipcios contactaron con unos seres de otra dimensión. Ellos llegaron en naves como las creadas por nosotros. ¿A qué naves te refieres? Bueno, son secretas, son como platos gigantes volando en el cielo. Un plato volando. Me partí de las risas. ¿Podré, Antón?, me contestó ella. Eres como hablar con una página en blanco. No te lo tomes a mal, eres guapo, pero tu mente da para hablar poco. Cuéntame más. ¿Y qué pasó con esos platos volantes y vuestro viaje a Roma? Llámalos platillos volantes, que es como se llamarán en los próximos años. Verás, pues viajamos a Roma y estos platillos volantes nos escoltaron todo el viaje desde el cielo. Menudo jaleo, jaleo. ¿Qué significa jaleo? Es una expresión que aprendí en la guerra de España. ¿Es algo así como desorden? Ah, pues eso, jaleo, me encanta esa palabra. Y dime, ¿se usa mucho en España? Bueno, la aprendí en una canción que tenían ellos. Y entonces, cuando recojas ese mercurio rojo, ¿qué harán con él? Dominar el mundo, Antón, dominar el mundo. Según el filósofo y alquimista medieval, Javier Ibn Ayyan, los elixires más preciosos que jamás se hayan mezclado en la tierra estaban ocultos en las pirámides. Uno de esos supuestos elixires ha despertado la imaginación de miles a través de los años. Se trata del mercurio rojo, que se ofrece en cantidades muy pequeñas en internet a cambio de miles de dólares.
El único inconveniente es que el mercurio rojo no existe. O por lo menos eso es lo que nos cuentan las élites. La realidad es que sí existió en otras épocas. Según las leyendas, el mercurio rojo podía encontrarse enterrado con los faraones, más precisamente en las bocas de las momias. Otros, en cambio, aseguraban que se encontraba en los nidos de los murciélagos, aunque los murciélagos no hacen nidos. En 2009, se difundió la historia de que se había encontrado la sustancia dentro de antiguas máquinas de coser Singer, y dichas máquinas comenzaron a venderse por fortunas. Del mercurio rojo se ha dicho de todo, que es un elixir curativo mágico, que tiene el poder de convocar seres sobrenaturales, o que posee propiedades vampirescas. En la década de 1980, incluso se decía que el mercurio rojo se comerciaba como material nuclear, y que era capaz de destruir el planeta entero. Los famosos hombres de negro, llegaron a nuestra dimensión con este mercurio negro. Los hombres de negro son cazadores de viajeros del tiempo, bueno, mejor dicho, de viajeras del tiempo. Durante siglos han persistido los rumores sobre una sustancia poderosa y misteriosa. Y en estos días, los anuncios y vídeos que lo ofrecen a la venta se pueden encontrar en línea. ¿Por qué ha perdurado la historia del mercurio rojo? Hay quienes creen que es un elixir curativo mágico que se encuentra enterrado en la boca de las momias egipcias antiguas. ¿O será un material nuclear poderoso que podría disparar el apocalipsis como algunos aseguran? Unos vídeos en YouTube ensalzan sus propiedades vampirescas. Otros afirman que se puede encontrar en máquinas de coser antiguas o en los nidos de murciélagos. A pesar de ello, puedes encontrarlo en las redes sociales y en numerosos sitios web. Cantidades pequeñas de la mítica sustancia a veces se ofrecen a un precio de miles de dólares. Pero ojo, son un fraude, una mentira. El verdadero mercurio rojo se esconde en secreto y no está al alcance de nadie, solo de una élite muy pequeña. La impresión dada es que se ofrece una mercancía misteriosa e ilícita. Es una estafa y el riesgo es que engañen o le roben a la gente, dice Lisa Wynne, jefa del Departamento de Antropología de la Universidad Macquarie en Sydney, Australia. En pos del mercurio rojo, Wynne oyó hablar del fenómeno por primera vez cuando trabajaba en las pirámides de Giza en Egipto y compartía una oficina con el destacado egiptólogo Dr. Said Awas. Un día, el Awas recibió la visita de un príncipe saudita cuya madre estaba en coma. Este hombre había gastado todas sus energías y dinero tratando de encontrar algo que salvara a su madre, recuerda la antropóloga. Finalmente había recurrido a un jeque en Arabia Saudita, un curandero, quien le había dicho que había una sustancia mágica enterrada en las gargantas de las momias en el antiguo Egipto. Le indicó que si iba a Egipto y hablaba con ese arqueólogo, él podría proporcionarle mercurio rojo. Pero eso no fue lo que ocurrió. Awas le dijo: siento mucho lo de tu madre, pero eso es una tontería. No existe el mercurio rojo. Tras presenciar la escena, la asombrada Wynne descubrió que esa no era una experiencia nueva para Awas y sus colegas. Se enteró de que a menudo conocían árabes que creían que el mercurio rojo era una cura mágica que había sido enterrada con los faraones. Se pueden encontrar indicios en el trabajo del alquimista y filósofo medieval Javier Ibn Ayyan, quien escribió: los elixires más preciosos que jamás se hayan mezclado en la tierra estaban ocultos en las pirámides. Una historia de vampiros. En tiempos más recientes, algunos de los que buscan mercurio rojo han llegado a creer que también se puede encontrar en los nidos de murciélagos. El inconveniente es que los murciélagos en realidad no hacen nidos, pero eso no ha impedido que los cazadores de fortuna perturben sus hábitats para buscar el mítico elemento escarlata. Los hombres de negro son vampiros arcantes, parásitos llegado de otra dimensión que fueron traídos con este mercurio rojo. Algunos han llevado la teoría de los murciélagos un paso más allá y afirman que el mercurio rojo proviene de los murciélagos vampiros. Dentro de esa lógica, la sustancia exhibe las mismas propiedades que los vampiros de películas de terror. La evidencia de esta leyenda se ofrece en varios vídeos de YouTube, algunos de los cuales se han visto cientos de miles de veces. Por lo general, una gota roja, que a menudo parece sospechosamente creada con gráficos de video, se ve repelida por el ajo y atraída por el oro. Cuando está frente a un espejo, la gota aparentemente no tiene reflejo. Las cualidades supuestamente sorprendentes del mercurio rojo no terminan ahí. Se alega que tiene poderes para convocar seres sobrenaturales como los hombres de negro. En 2009, se difundió una historia en Arabia Saudita de que el mercurio rojo se podía obtener sin entrar en una tumba antigua o tamizar el guano de murciélago.
Se rumoreaba que se encontraron pequeñas cantidades de la preciada sustancia dentro de las máquinas de coser Singer antiguas. La policía comenzó a investigar el engaño después de que esos objetos domésticos tan comunes comenzaron a cambiar de manos por decenas de miles de dólares. Pánico por mercurio rojo. En algunos momentos de la historia, los rumores sobre la sustancia se han multiplicado a causa de la geopolítica global. A fines de la década de 1980, cuando los gobiernos comunistas colapsaron en Europa del Este, hubo incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo con sus existencias de material nuclear. En ese momento, Mark Ives era un periodista que investigaba rumores alarmantes de que extraños individuos ofrecían a la venta un material nuclear previamente desconocido, creado en laboratorios soviéticos. Su nombre: mercurio rojo, por supuesto. Ives, ahora un miembro importante del Carnegie Endowment for International Peace, un grupo de expertos de política exterior de Estados Unidos, dice que la atmósfera de incertidumbre en ese momento contribuyó a reforzar los rumores. La Unión Soviética fue un lugar que durante varias décadas acumuló inventarios nucleares en secreto en un territorio masivo, dice. No nos quedó claro en ese momento que todos esos materiales, a medida que la Unión Soviética comenzara a desintegrarse, permanecerían bajo llave. En ese caso, la versión de la historia del mercurio rojo era diferente de la del elixir curativo enterrado con los faraones. Se decía que el mercurio rojo soviético era destructivo, capaz de causar una tremenda explosión nuclear con cantidades no mayores que una pelota de béisbol. El escenario de pesadilla era que esta sustancia llegara al mercado negro de armas y terminara en manos de grupos violentos o estados corruptos. Sin embargo, Mark Ives dice que cuando los gobiernos occidentales investigaron, concluyeron que el mentado material con el potencial para acabar con el mundo no existía. ¿De dónde habían salido esos rumores? Ives dice que los científicos rusos le dijeron que el mercurio rojo era en realidad un apodo para un isótopo nuclear conocido. Pero cuando le preguntó a los gobiernos ruso y estadounidense, ninguno de los dos confirmó ni negó si esa historia era cierta. Y surgió una teoría rival, que el gobierno de Estados Unidos había difundido subrepticiamente rumores de mercurio rojo como estrategia para atrapar a quienes consideraba como terroristas. Pero, de nuevo, no hubo pruebas ni confirmación oficial. Desde entonces, sin embargo, los rumores han aparecido en varios casos de esa índole. En 2015, por ejemplo, el diario New York Times informó que miembros del llamado Grupo Estado Islámico habían sido arrestados en Turquía intentando comprar mercurio rojo. Y en Reino Unido en 2004, 3 hombres fueron arrestados y acusados de delitos terroristas, luego de supuestamente intentar comprar la sustancia. En su juicio se reveló como un periodista encubierto del periódico News of the World, Maser Mamor, mejor conocido como el jeque falso, afirmó que estaba vendiendo casi 1 kilogramo de mercurio rojo. ¿Cuál es el origen del mercurio rojo? No es fácil precisarlo. Sobre todo teniendo en cuenta que sus propiedades se estiran más que un chicle Bomer. Entre quienes creen que es un poderoso elixir, circula la historia de que se remonta al antiguo Egipto y se introducía en las gargantas de los faraones. Otros, convencidos que se parece más una potente arma militar, creen que salió de los laboratorios de la Unión Soviética. No faltan incluso quienes creen que las autoridades estadounidenses llegaron a aprovecharse del bulo para usarlo a modo de señuelo y cazar a criminales que quisieran comprarlo por sus cacareadas capacidades destructivas. En 2015 New York Times llegó a publicar que habían arrestado en Turquía a terroristas mientras intentaban comprar un poco de exacto mercurio rojo. Otras versiones aseguran que se trata de un nombre en clave para material nuclear con el que se traficaba de contrabando a través del telón de acero o que lo de rojo estaría relacionado en realidad con su origen. Podemos suponer con certeza que, bajo la cobertura de los tratos relacionados con el mercurio rojo, se están llevando a cabo maquinaciones financieras internacionales, reflexionaba a principios de los 90 una comisión encabezada por el ruso Alexander Rubskoy. Es posible que bajo el disfraz del mercurio rojo se hayan exportado valiosos materiales estratégicos. En 2004 The Guardian se hacía eco también de expertos que no veían tan descabellado que los soviéticos llegasen a desarrollar alguna sustancia que sí mereciese atención, como el popular físico Samuel T. Cohen. En lo que atañe al mercurio rojo, como tal, la opinión de la Autoridad Internacional de Energía Atómica era por entonces bastante clara. El mercurio rojo no existe. Es todo un montón de tonterías. En 2015 también The New York Times se hacía eco del amplio consenso en la comunidad científica de que no hay un componente similar con capacidad explosiva.
Teorías hay para dar y tomar, suficientes para que Ken Follett pueda montar una trilogía con un thriller de toques esotéricos en el que se mezclen bombas, vampiros y momias. Los rumores se van amoldando a los tiempos, e igualmente la sustancia se adapta milagrosamente a lo que el comprador quiera conseguir y, así, se han reportado tráfico de esta sustancia con reclamos variados. Rejuvenecimiento milagroso, aplicación en técnicas de pintura para maquinaria militar que la invisibilizan ante el radar, extraordinaria crema antiarrugas, y un larguísimo etcétera que se puede ampliar fácilmente haciendo una pregunta muy sencilla a alguien tan adinerado como estúpido. ¿Nunca dejarían que algo tan poderoso circulara libremente por el mundo? Solo una pequeña élite controla este mercurio rojo. Mercurio rojo en los hombres de negro. El primer caso documentado. Evidencia de cómo actúan estos extraños seres extraterrestres que caminan entre los humanos. El ejemplo más conocido de la coacción mencionada efectuada por estos hombres es el de Albert K. Bender. En septiembre de 1953, en Bridgeport, Connecticut, Bender, presidente de la Agencia Internacional de Platillos Voladores, era editor de una famosa revista sobre ovnis. Este anunció en uno de sus números que publicaría una verdad que asombraría al mundo, ya que decía conocer el origen de los extraterrestres, así como la razón de sus visitas a nuestro planeta. Este ejemplar jamás fue publicado, ya que Albert recibió supuestamente la visita de 3 hombres que confirmaron sus suposiciones y añadieron más datos escalofriantes que hicieron que enfermara y no comiera durante varios días. En el número de Space Review publicado en septiembre de 1953, Bender dio a conocer 2 cosas bastante sorprendentes. En primer lugar, declaró que el misterio de los platillos voladores estaba a punto de ser solucionado. Por lo común, en aquella época se creía que había una sola clave del misterio de esas naves extraterrestres, y que todo sería revelado cuando se descubriera esa clave. Las promesas de una próxima solución seguramente eran cosa de todos los días para los lectores de la revista. La segunda noticia resultó más asombrosa. Bender anunciaba que el misterio de los platillos voladores de hecho ya había sido resuelto, pero que la solución se mantenía oculta por órdenes de una fuente superior. Bender declaró: advertimos a quienes se dedican al trabajo en torno a los platillos voladores que obren con mucho cuidado. Después suspendió misteriosamente la publicación de Space Review y disolvió la agencia. Los amigos de Bender y sus compañeros aficionados a los ovnis quedaron pasmados ante estas acciones, pero al principio Bender se negó a decirles por qué había tomado medidas tan radicales. Algunas semanas más tarde, Bender concedió una entrevista a un periódico local donde afirmó que había recibido una advertencia enfática de que dejara de publicar su revista, por parte de 3 hombres con trajes oscuros. Posteriormente, por alguna extraña circunstancia, estos personajes se convirtieron en hombres con trajes negros. Desde el principio, muchos de los que conocían a Bender no creyeron su versión. Sabían que Space Review y la Agencia Internacional de Platillos Voladores eran operaciones precarias que siempre estaban al borde de la ruina financiera, por lo tanto, supusieron que Bender había cerrado el negocio de los platillos voladores debido a falta de dinero o de tiempo, o ambos, pero que, queriendo ocultarlo, se inventó la historia de los 3 hombres con el pretexto para retirarse. Era una salida más dramática. No obstante, existía una interpretación diferente del asunto. En la década de los 1950, muchas de las personas interesadas en el mundo de los ovnis suponían que la Fuerza Aérea o el gobierno trataban de encubrir la verdad acerca de este fenómeno. Desde este punto de vista no resultaba del todo inverosímil que agentes vestidos con trajes oscuros fueran enviados para tratar de callar a quienes, supuestamente, conocían la verdad. La verdad está ahí afuera. En efecto, los comentarios hechos por el propio Bender acerca de sus misteriosos visitantes apoyaban fuertemente la noción de que se trataba de agentes del gobierno de los Estados Unidos. Estando en el submarino, le pregunté a Sigrun: dime Sigrun, ¿hay algo a lo que le tengas miedo? A Siantón hay algo que todo viajero del tiempo le tiene mucho miedo, ¿y qué es? Los hombres de negro, ellos nos cazan, ¿sabes? Nunca debieron llegar hasta nuestra dimensión. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.